Saludo hermanos desde Colombia, estamos también con ustedes escuchando la palabra de Dios. Qué hermoso es escuchar las predicas del Pastor Sierra, trae paz al corazón. Desde Chile, un gran abrazo fraterno. Dios es bueno todo el tiempo. Con todo el corazón de nuestra parte, que el Señor les bendiga y que el Señor les fortalezca grandemente. Hermanos que hoy me llamaban desde la pequeña y hermosa isla de La Palma, que en esta tarde se conectarían y también nos estarían viendo, y sería totalmente imposible enumerar y mencionar cada uno de los países, cada uno de los lugares desde los cuales ustedes nos están viendo en esta tarde. Estamos agradecidos al Señor porque sabemos que hoy es el día que Dios nos ha creado, nos ha regalado para que nos gocemos y nos deleitemos en Él. Así que pasamos directamente a la palabra del Señor en esta tarde. Espero que disfruten de este mensaje. Espero que todos podamos aprender mucho de la palabra del Señor. Y comenzábamos el culto de hoy leyendo en 1 Corintios el capítulo 10, donde el apóstol Pablo enumera una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Acontecimientos que todos nosotros conocemos perfectamente, porque hemos leído por mucho tiempo la palabra del Señor y sabemos perfectamente lo que le pasó a Israel en Egipto, cuando salen de Egipto, cuando cruzan el Mar Rojo, se adentran en el desierto y 40 años más tarde logran llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Hemos leído en esta tarde en 1 Corintios capítulo 10 que todas aquellas cosas que a ellos les ocurrieron en lo natural son para nosotros un ejemplo a veces a imitar y a veces un ejemplo a no imitar. Si ellos cayeron en el pecado de la idolatría, no caigamos nosotros. Si ellos codiciaron y murmuraron, no caigamos nosotros pues en ese pecado hoy en día. Si ellos en algún momento determinado hicieron las cosas bien, hagamos también nosotros las cosas bien. Es decir, todo se escribió como ejemplo, todo se escribió para nuestra amonestación, para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Dice Hebreos capítulo 10, curiosamente otro capítulo 10, pero de otro pasaje bíblico de la carta a los Hebreos, que la ley que recibieron en el monte Sinaí era una sombra de lo que habría de venir en el futuro. Esa palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, sombra. Es decir, la sombra proyecta una realidad. Cuando vemos nuestra sombra en el suelo, la realidad no es la sombra, la realidad somos nosotros, pero nosotros proyectamos una sombra y detrás de esa sombra hay una persona, hay un objeto, hay un animal o cualquier otra cosa. Y la Biblia dice que la ley de Dios dada al pueblo de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí era una especie de sombra de los bienes venideros que vendrían en el futuro lejano y distante. Sabemos que muchas personas, países, circunstancias, situaciones que ocurrieron en el pasado lejano y distante eran un tipo de lo que ocurriría en el futuro. Por ejemplo, Mitzraim, como se conoce al país de Egipto en la Biblia, es un tipo del mundo, así como Egipto representa o tipifica al mundo con su sistema de valores, con su estilo de vida y su filosofía. Hoy en día también sabemos que el mundo se parece mucho al sistema de Egipto en el sentido que es opresivo, en el sentido de que aparentemente te da todo a cambio de nada, pero finalmente se te convierte en una auténtica jaula de oro, en una encerrona. Sabemos que, por ejemplo, el faraón, el líder político de Egipto, es un tipo de Satanás, una persona que oprime, una persona que no quiere que el pueblo de Dios viva en libertad adorando y sirviendo al Señor. Sabemos que Moisés es un tipo de Cristo, porque así como Moisés fue el instrumento que el Señor utilizó en su momento para sacar de la esclavitud, de una larga y terrible esclavitud al pueblo de Israel, nuestro Señor Jesucristo nos ha sacado de la esclavitud del mundo, del pecado, de las garras del diablo. Sabemos que el maná es un tipo de Cristo. Él llegó a decir: los antepasados de ustedes, nuestros padres comieron el maná en el desierto, pero todos murieron, pero he aquí yo soy el pan de vida. Y así podríamos enumerar cientos y cientos de cosas, de personas, incluso hasta de objetos, que son una sombra, son un tipo de algo que el Señor utilizó en un momento determinado de la historia para hablarnos y para transmitirnos un mensaje espiritual. ¿Cuántas veces hemos oído, incluso yo mismo lo he dicho, que Israel es como un punto de referencia? Israel es
el reloj profético de Dios, que lo que ocurre en ese pequeño país, en cierto sentido, para bien o para mal, puede llegar a afectar a todas las naciones de la tierra, que Dios tiene unos planes, que Dios tiene un propósito con ese país, y que nuestros ojos tienen que estar muchas veces mirando hacia esa parte del mundo, porque Israel, a pesar de que es un país pequeño, rodeado totalmente de enemigos, tiene muchas cosas que enseñarnos, y hay muchas cosas que el pueblo de Israel pasó y experimentó, que para nosotros tienen que servirnos de lección y tienen que servirnos como un punto de referencia en el camino para que sepamos cómo debemos de comportarnos. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, Shemot, como se conoce en su nombre hebreo, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel pasó por muchísimas dificultades en el desierto, pero antes de salir al desierto y adentrarse en una vida nueva, tuvieron que ver cómo el Señor mandaba 10 plagas a Egipto. Muchas de esas plagas, prácticamente la mayoría de ellas, eran plagas que le amargaban la vida y la existencia a los egipcios. Eran plagas que molestaban. Imagínense lo que es estar de arriba abajo todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies, lleno de piojos. Terrible, ¿verdad? Pero no mataba a nadie los piojos. La plaga de langostas, que vinieron aquellos insectos y devoraron toda la hierba verde que había en Egipto. Pero nadie murió por la plaga de langostas. Qué horrible tenía que ser cuando llegabas por la noche a acostarte a tu cama y levantar como llaman algunos, la frazada, la manta, la cobija, y encontrarla toda llena de ranas. Terrible. O irte a poner la ropa o los zapatos y encontrarte ranas por todos lados, pero nadie murió por la plaga de las ranas. Pero sin embargo, la última plaga, la que se relata en Éxodo capítulo 12, es una plaga que iba a matar a miles y a miles de seres humanos. Y el capítulo 12 del libro de los Hechos, precisamente ayer sábado, día de reposo en Israel, se leyó este capítulo. Y es un capítulo en el que encontramos dos cosas fundamentales: cómo celebrar Pesaj, cómo celebrar la fiesta de la Pascua, una fiesta tremendamente importante en el calendario judío, en el calendario religioso. Y no solamente instrucciones para cómo celebrar la Pascua, cómo matar el cordero, cómo preparar la comida, con qué actitud comer, etcétera, etcétera, sino que también en Éxodo capítulo 12 se dan instrucciones concretas y específicas para evitar que la muerte se apodere de la vida de los primogénitos. Muchos egipcios se fiaron de las instrucciones de Dios. Todos sabemos que era poner sangre en los mezuzot, es decir, en los postes de las casas. De ahí que hasta el día de hoy en las casas de mucha gente en Israel y del mundo y en todas las sinagogas hay lo que se llama una mezuzá, que es como una cajita donde en su interior hay unos textos bíblicos. Pues los postes en hebreo se dice mezuzot, y allí tenían que poner sangre, y en los dinteles de la puerta. ¿Para qué? Para que cuando pasara esa noche el heridor, la versión Reina Valera, en Éxodo capítulo 12 habla de el heridor como el ángel de la muerte, el que la única manera de detenerlo y que no entrara y matara al primogénito era frenarlo con sangre, la sangre del cordero. Esa palabra heridor o destructor en hebreo es mashhit. Y cuando uno comienza a buscar por otras partes de la Biblia dónde aparece este ángel destructor, este ángel de la muerte, este mashhit, uno resulta que cuando ve en 2 de Samuel el castigo tremendo que Dios manda a Israel porque David ha hecho un censo sin que Dios le diga que lo haga, la Biblia nos enseña que comienza a morir miles y miles de personas. Concretamente, el capítulo 24 de 2 de Samuel dice que desde Dan hasta Beersheba, es decir, desde el norte hasta el sur, todo el país se llenó de muertos. 70,000 personas murieron. Si hoy en día, en cualquier ciudad de las nuestras, Madrid, Barcelona, Nueva York, Quebec, Toronto, Buenos Aires, Santiago de Chile, México, si hoy en día murieran 70,000 personas en un país por una plaga, sería una tragedia a nivel mundial. Pues imagínense en los tiempos del rey David,
en un país tan pequeño, desde el norte hasta el sur, la muerte comenzó a recorrer todo el país y murieron, repito, 70.000 hombres, sin contar mujeres y niños. David está desesperado. David no sabe cómo detener la muerte, no sabe cómo enfrentarse al Mashhit. Es el mismo nombre que aparece en Éxodo capítulo 12, el mismo ángel de la muerte. Y entonces David sabe que hay que hacer algo, pero rápido, urgente, porque la gente está cayendo por todas partes muerta. Y entonces sube a lo alto del monte Moriah y se encuentra un hombre viviendo en lo alto de ese monte que todos lo conocen como el nombre de Arauna el Jebuseo. La ciudad había sido conquistada por David, a los jebuseos, pero aún quedaba este Arauna en lo alto del monte Moriah, viviendo allí. Cuando ve que el rey David llega, el rey David le dice: quiero comprar esta tierra, quiero ofrecer un sacrificio a Dios. Él le ofrece a Dios los bueyes, la leña, la tierra, a cambio de nada. Pero David dice: no le ofreceré a mi Dios sacrificio que no me cueste nada. ¿Y saben qué fue lo que paró a Mashhit en aquel momento? Allí, en el monte Moriah, la sangre, el sacrificio de aquel cordero, que en aquel monte era la única manera de detener el avance de este ángel destructor, de este ángel de la muerte. Otra vez aparece la sangre, otra vez otro cordero muerto. Ya habían matado a un cordero y habían utilizado su sangre en Egipto para frenar la mortandad y la plaga. Y ahora nuevamente otro cordero es sacrificado y derramada su sangre sobre un altar para detener al Mashhit, al ángel destructor, al heridor, al ángel de la muerte. Esto quedó tan grabado seguramente en la vida de su familia, que dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 8. No lo voy a leer todo porque es un pasaje muy extenso, pero les animo a que lean, repito, Primera de Reyes 8, del 12 al 37. Salomón, el día que está dedicando en el mismo monte que su padre sacrificó para que no viniera la muerte a Jerusalén, en ese mismo monte Moriah, Salomón construye el primer templo de Jerusalén, el primer templo, la primera casa para Dios. Y hace una oración muy larga, hace una oración muy profunda, hace una oración realmente preciosa. Y hay un momento en la oración en la que él dice: Señor, si en el futuro, parafraseo la oración de Salomón, si en el futuro viene la guerra, si en el futuro viene la calamidad, si en el futuro viene el hambruna, si en el futuro vienen las pestilencias, que viene de la palabra plaga, si vienen las plagas en el futuro, cuando alcemos nuestras manos a ti desde esta casa, tú oirás nuestro clamor, tú oirás nuestra oración, y entonces toda plaga, toda enfermedad, toda tragedia y toda muerte y desesperación se detendrá. Fíjense qué cosas tan curiosas. La sangre del cordero detuvo la muerte en Egipto. La sangre del cordero, el sacrificio del rey David, detuvo la muerte de las personas que morían en Jerusalén y en el país. Y ahora la oración de Salomón, oración profética, oración que dice: cuando en el futuro comiencen a venirnos tragedias y calamidades, no las conoció Salomón en su generación. Salomón no vivió en tiempos de guerra, en tiempos de crisis, en tiempos de hambruna. No, era el tiempo de la abundancia. Pero él sabía proféticamente que algún día el futuro le traería cosas terribles y fuertes al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y entonces él se adelanta, dice: cuando llegue ese momento, cuando llegue el día malo, como dice Efesios capítulo 6, entonces levantaremos nuestras manos y oraremos hacia ti en este lugar, y entonces tú oirás nuestra oración y pararás la plaga y pararás la mortandad. Sangre, 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 corderos, oración por todas partes. Son las armas tremendamente poderosas que Dios le ha proporcionado al pueblo de Dios para que sepa cómo actuar en momentos de calamidad, en momentos de muerte, en momentos de pestilencia, en momentos en el que parece que el mundo está patas arriba y no hay solución y no hay remedio. En ese momento podemos invocar el nombre de nuestro Dios y ser salvos en medio de esta perversa generación. ¿No derramó Cristo su sangre? ¿No dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, si no recuerdo mal, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? ¿No dice la palabra de Dios que Él fue el sacrificio perfecto que se ofreció voluntariamente al Padre para que a través de su muerte, a través de su sacrificio en la cruz, nuestros pecados fueran anulados y nuestra vida fuera cambiada y pudiéramos experimentar el amor y la gracia transformadora de nuestro Dios? Y un detalle muy importante: no fue el Cordero de Dios el que está derramando su sangre y presentando su vida como sacrificio al Padre.
no fue aquel que dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los tres elementos los tenemos en la vida del Señor Jesucristo: la sangre, el sacrificio y la oración. 39 versículos hay en el Nuevo Testamento, 39 versículos que nos hablan acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el hombre negligente, el Baal Mashhit, en Proverbios 18:9, el hombre negligente se asocia, colabora con el ángel destructor, con el ángel de la muerte, con el que viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia, para deshacer las obras del diablo y para que podamos vivir en libertad, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y podamos vivir en victoria y podamos caminar por encima de las tormentas y podamos, hermanos, caminar en gozo, en paz y en seguridad, aunque andemos por valles de sombra y de muerte. Y el temor no se va a apoderar de la vida, del corazón de la iglesia, porque el Señor cuida a su iglesia como uno cuida de su esposa y como uno cuida de sí mismo. Dice la Biblia que Él cuida y protege y sustenta a la iglesia. Grande es este misterio, decía el apóstol Pablo a los Efesios. Es interesante notar, porque están ocurriendo tantas cosas tan rápidamente a nuestro alrededor, que tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento espiritual para poder captar todo lo que está ocurriendo. Escuchen estos datos que les voy a dar. Les acabo de hablar acerca de cómo la sangre en la última plaga, escuchen bien, la última plaga, la plaga que iba a herir de muerte a los primogénitos en Egipto, todos los hijos de Israel estaban dentro de sus tiendas, de sus casas, sin poder salir a ninguna parte. Tomen nota de este detalle. Por primera vez en la historia, desde los días que Israel estuvo en Egipto, en la esclavitud bajo Faraón, es la primera vez en la historia que todos los judíos, por supuesto otras personas, pero estamos utilizando como referencia al pueblo de Israel en este momento, es la primera vez desde los tiempos de Moisés que el pueblo de Israel vuelve otra vez a estar encerrado en su casa en medio de una plaga. Apréndanse esta palabra que les voy a mencionar en hebreo. ¿No me dijeron ustedes hace unos días que querían aprender un poquito de hebreo? Ahora apréndanse esta palabra: Negev. N-E-G-E-F. Negev. Esa es la palabra plaga en hebreo. La pueden encontrar en muchos textos de la Biblia, pero por supuesto en el libro de Éxodo también, donde más plagas ocurrieron. Negev. Les dije el otro día que el idioma hebreo es alfanumérico, es decir, cada letra tiene un valor numérico, de tal manera que uno puede saber el valor numérico de cada nombre, de cada palabra, de cada lugar. Simplemente es cuestión de asignarle el número a cada letra que le corresponde. ¿Y saben cuál es el valor numérico de la palabra plaga en hebreo, de la palabra Negev? 133. Ese es el valor numérico de esas tres letras en hebreo. 133. Recientemente acaba de terminar en Israel, hace muy pocas semanas, una fiesta de alegría y de júbilo, que lamentablemente algunos la han convertido en una especie de carnaval, y estoy refiriéndome a la fiesta de Purim. Desde que terminó Purim, si sumamos 133 hacia adelante, llegamos al día de una fiesta muy importante en el calendario bíblico, que es nada más y nada menos que la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Nosotros la conocemos como Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué pasó en Shavuot? Pasó que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo sale de la esclavitud en Egipto, se encuentra en las faldas de la montaña del monte Sinaí, y dice la Biblia que Dios le da su palabra. Dios le dio el regalo más grande que jamás podía haberle dado al pueblo de Israel: la palabra de Dios, la Torá. Allí en el monte Sinaí, en Shavuot, recibieron la palabra revelada de Dios: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Qué pasó para nosotros los cristianos en el día de Pentecostés o Shavuot? 50 días después de Pesach, 50 días después de la Pascua.
que 120 personas estaban en Jerusalén orando, esperando la promesa del Padre, aunque no sabían en qué consistía y cómo se iba a manifestar esa promesa del Padre, profetizada, dicho sea de paso, por el profeta Joel, cientos de años antes de que esto ocurriera. Estaban 120 personas orando en el aposento alto, aquel remanente fiel orando, como hoy en día estamos encerrados, nosotros también estamos orando, a ver qué pasa, a ver en qué termina todo esto. Ellos estaban orando en orden, en cumplimiento de un mandato que el Señor les había dado. No se muevan de Jerusalén, esperen hasta que algo cambie vuestras vidas. Y la Biblia dice que en el día de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, de repente sin esperarlo, como de repente van a caer lluvias de bendiciones a nuestra vida sin esperarlas. Porque así es nuestro Dios, que hace muchas veces las cosas de repente, otras cosas las hace poco a poco, progresivamente, pero muchas grandes bendiciones que nuestros ojos jamás han visto, ni nuestros oídos han oído, ni en nuestro corazón las hemos imaginado. Así muchas veces Dios hace cosas de repente, que dejan al mundo con la boca abierta. De repente fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, Hechos capítulo 2. Y fueron llenos del Espíritu Santo de tal manera que comenzaron a predicar el Evangelio por todas partes del mundo. Y gracias a la valentía y al coraje y al poder que recibieron aquellos en el aposento alto, el Evangelio nos ha llegado a nosotros hasta hoy en día. Pues saben una cosa, queridos hermanos, yo estoy plenamente convencido de que Dios está a punto de hacer cosas tremendas. Esto es simplemente un alto en el camino, es un tirón de orejas a la humanidad. Hermanos, el mundo no podía seguir como estaba, destruyendo la tierra, contaminando los mares, por todas partes calamidades. Esto es un toque de atención. La trompeta de Dios ha sonado y ha dicho basta. Ha llegado el momento de reflexionar, ha llegado el momento de humillarse, ha llegado el momento de clamar a Dios. Gloria a Dios por presidentes como el de Paraguay, o como el de El Salvador, o como el de Estados Unidos, o seguramente otros, discúlpeme si no los menciono, que han llamado al pueblo a la oración. Gloria a Dios por la ciencia médica, gloria a Dios por los científicos, gloria a Dios por la medicina. Pero hermano, de nada sirve nuestros esfuerzos humanos si Dios no respalda y si Dios no bendice nuestras decisiones terrenales. Porque en vano vela la guardia si Dios no cuida de la ciudad. En vano trabajan los edificadores si Dios no edifica la ciudad. Por eso ha llegado el momento de decir: Señor, ahora que no puedo trabajar, ahora que no puedo estudiar, ahora que no puedo hacer planes ni para el día siguiente, ahora que hoy mismo, para los que nos están viendo de otros países, hoy mismo nos ha llegado a través del presidente de este país la noticia de que esto se prorroga 15 días más. Así que como mínimo estaremos un mes encerrados en nuestras casas. Pero recuerden, veríamos todo el mundo contento, todo el mundo hacía planes, ahora venía la Semana Santa, ahora venían las vacaciones, era como una especie de Purín, ¿verdad? Recién se acababa el carnaval, por lo menos aquí en las Islas Canarias, se acabó el carnaval, se acabó supuestamente la alegría del mundo. Hemos entrado en una etapa tenebrosa, en una etapa oscura. La gente está asustada, la gente no sabe lo que hacer, pero yo digo en esta tarde que la sangre de Jesucristo no solamente nos limpia de todo pecado, sino que la sangre de Jesucristo nos va a cuidar y nos va a proteger si somos prudentes y si cumplimos con las normas. Dios va a estar con nosotros y vamos a salir de esta prueba más fortalecidos que cuando entramos en ella. No puede ser que salgamos igual, hermanos. La tierra está descansando, se merece un descanso la tierra. Los niveles de contaminación han bajado en el mundo de una forma brutal. Claro, de repente, de la noche a la mañana, millones y millones de coches ya no circulan. ¿Se dan cuenta que, por ejemplo, aquí en Canarias, donde vivimos, a lo mejor ustedes en sus ciudades notan lo mismo, no se oyen los aviones como antes? Aquí en Canarias llegaban cientos de aviones todas las semanas, ya prácticamente no llega ninguno. El tráfico marítimo se ha reducido al mínimo y, lógicamente, la contaminación está bajando. Nos estábamos cargando el planeta. Yo salí esta mañana a dar una vuelta con mi perro y se respira diferente. La naturaleza está siendo restaurada y renovada por este tiempo de pausa. Pero ¿y tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu ministerio? ¿Estás entrando en una etapa de trato directo con Dios? ¿O estás desperdiciando este tiempo que tú decías que antes no tenías? Antes no tenías tiempo para orar, no tenías tiempo para estudiar la palabra, no tenías tiempo para congregarte, no tenías tiempo para nada. Y ahora que tienes tanto tiempo,
Ahora no hay excusa para no orar. Ahora no hay excusa para no acercarnos al Señor. Desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche, tienes todo el día libre. Pero no solamente tú, y el vecino de arriba, y el de abajo, y el de la calle de enfrente, y el de la ciudad de al lado. Y todo el mundo, Dios le ha dicho, paren, mediten, reflexionen acerca de sus malos caminos. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios y busquen a Dios entre tanto que pueda ser hallado, entre tanto que pueda ser buscado. Pueblo del Señor, pon tu mano en el arado, mira al Señor, no apartes tu mirada del Señor Jesucristo, porque su sangre, su sacrificio y su oración está a nuestro favor, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, las plagas se detuvieron. El ángel de la muerte, el heridor, el destructor, el Mashiach, pudo ser frenado, pudo ser detenido por la sangre, por el sacrificio, por la oración eficaz. Queridos hermanos, nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. Dios no está peleado con nosotros, Dios nos ama. Hay algunas cosas que corregir, evidentemente. Hay muchas arrugas que en estos días tienen que desaparecer de nuestras vidas, espiritualmente me refiero. Hay muchas manchas en nuestra alma, en nuestro carácter, en nuestra personalidad que tienen que ser quitadas. Dejemos que Dios nos trate, dejemos que en este tiempo de pausa, dejemos que Dios, mientras está limpiando la naturaleza, mientras está tratando con los líderes políticos, mientras está llevando de rodillas a las naciones, dejemos que nosotros, la luz del mundo y la sal de la tierra, seamos también renovados y transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar en esta tarde. Veo que no paran de entrar mensajes. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, te doy gracias en esta noche por este privilegio que nos das. A pesar de las circunstancias, aquí estamos de pie. A pesar de lo que está pasando en el mundo, aquí estamos dentro de nuestras casas protegidos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre preciosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia en este tiempo, trata con nuestra vida profundamente. Señor, trae los cambios que hace tiempo tenían que haberse producido. Trae la madurez, el crecimiento, el acercamiento a tu persona que hace tiempo tenía que haber tenido tu pueblo. Señor, limpia tu iglesia, sacúdela de tanto veneno, de tanta falsa doctrina, de tanta falsa enseñanza que se han introducido en ella. Y trata con el mundo, Dios. Muéstrale a los políticos, muéstrale a las autoridades que sin Dios todo no tiene ningún sentido, que separados de ti nada podemos hacer, pero que en Cristo Jesús, Señor nuestro, hay victoria, hay paz y hay bendición. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Que Dios le bendiga grande y ricamente. Quisiéramos terminar este tiempo, esta conexión desde Tenerife, desde las Islas Canarias, con una alabanza, con una canción que muchos de ustedes saben, y si no, apréndanla. Lo importante es no temer, lo importante es mantener la fe. Vamos a cantar esta hermosa alabanza en esta tarde y una vez